Gracias por la confirmación. Buen día para todos. Bienvenidos a la sesión que tenemos programada para el día de hoy correspondiente a la actividad 3 de la formación Contabilidad en las Organizaciones. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, la instructora que los está acompañando en el desarrollo del proceso formativo. Pertenezco al SENA, a la Regional Tolima, al Centro de Comercio y Servicios. Y el día de hoy, de acuerdo a nuestro cronograma, vamos a hacer el desarrollo de la sesión de la actividad 3. Recordarles como recomendaciones especiales, todos los enlaces se encuentran disponibles para participar. Si aún tienen alguna actividad pendiente por enviar, la pueden enviar. Todos los enlaces permiten envíos de manera tardía, lo que indica que finalizamos la actividad 1, la actividad 2 y en este momento estamos en el desarrollo de las evidencias de la actividad 3. Quien aún tenga evidencias pendientes por presentar de la actividad 1 o 2, las puede presentar. Los enlaces les van a aceptar envíos de manera tardía. Recordar que la fecha límite para enviar actividades es el 19 de mayo. Hasta la medianoche se tienen habilitados todos los enlaces para que puedan completar las actividades. Para poderse certificar en la formación deben enviar la totalidad de las actividades calificables y todas las actividades deben estar aprobadas. De igual manera, como requisito indispensable para el proceso de certificación, el Centro de Comercio y Servicios de la Regional Tolima, al cual pertenezco, solicita que los aprendices que se vayan a certificar realicen el envío de la copia del documento de identidad. Es un requisito indispensable para el proceso de certificación. El aprendiz que cumpla con la totalidad de las evidencias, pero que no envíe la copia del documento de identidad, no se podrá certificar. Entonces, pues por eso se solicita, es para validar los datos que ustedes tienen registrados en Senasofía Plus. Una vez se generen los certificados, no se pueden realizar modificaciones a los mismos. Entonces, por eso es responsabilidad de cada uno de los instructores que hacen parte de las fichas de formación que se realice esa validación previo al cierre del curso para lograr, si en algún momento se debe realizar alguna actualización en el registro, tipo de documento, número de documento, nombres o apellidos, pues se pueda realizar con anticipación al cierre. También en el caso de que el aprendiz requiera una modificación en el registro y el aprendiz esté certificado en otro centro de formación diferente al Centro de Comercio y Servicios, se debe solicitar directamente a ese centro de formación donde está certificado el aprendiz que realice la actualización. Por tal motivo, son procesos administrativos que son un poco demorados en algunos casos y es por ello que se deben solicitar con tiempo. Hasta el día de ayer están todas las evidencias calificadas, retroalimentadas allí en la plataforma Sayuna, todo lo que se envió hasta el día de ayer. Hoy en el transcurso del día y mañana, sí, continúo con la revisión, calificación y retroalimentación de las evidencias que hayan enviado posterior al día de ayer en la mañana. Pueden revisar, recuerden allí por calificaciones, allí ya pueden visualizar las calificaciones actualizadas. No sé si antes de iniciar la presentación tienen alguna duda, pregunta o inquietud. También recordarles la formación en formación complementaria es 100% virtual. Si en algún momento no pueden asistir a las sesiones en línea que se tienen programadas de acuerdo al cronograma de actividades, pues recuerden que estas sesiones quedan grabadas para que las puedan revisar posteriormente. De igual manera no hacen parte de las calificaciones del curso, entonces si no pueden ingresar a la sesión, pues pueden revisar la grabación de la sesión posterior a que se realice. Las grabaciones las comparto allí por anuncios, también por el espacio de sesiones en línea.
No sé si hasta ahí hay alguna duda, pregunta, inquietud. Todo claro, profe. Gracias. Gracias por confirmar. Ok, entonces continuamos. Para el día de hoy, como les indicaba al inicio, es el desarrollo de la sesión de la actividad 3 de la formación contabilidad en las organizaciones. Recuerden que ustedes están inscritos en una de estas 4 fichas que en este momento están asignadas a mi rol de instructor. Cuando requieran información adicional, pues les recomiendo por favor nombres, apellidos y el ID de la ficha en la cual ustedes se encuentran inscritos. Soy Jenny Patricia Arenas Prada, este es mi número de contacto, hoy es mayo 4 de 2026. De igual manera está creado el grupo de WhatsApp que también apoya el desarrollo del proceso formativo y tenemos los canales de comunicación disponibles a través de los cuales pueden exponer dudas, preguntas, inquietudes que tengan en el desarrollo de la formación con relación al manejo de plataforma, con relación a evidencias que se deban enviar. Si ustedes quieren ir avanzando en el proceso, recuerden que todos los enlaces, como están disponibles desde el inicio hasta la finalización, pueden ingresar, participar y enviar la actividad. Hay algunos compañeros y aprendices que ya se encuentran en estado aprobado, o sea que ya completaron la totalidad de las evidencias y pues ya su estado final será aprobado. Como agenda de la sesión tenemos saludo de bienvenida. Vamos a revisar el componente formativo de la actividad 3, evidencias de la actividad 3, aclaración de dudas, conclusiones y cierre. Como hemos visto en las sesiones anteriores, entonces vemos que la formación contabilidad en las organizaciones tiene una competencia, en el SENA manejamos una competencia y a esas competencias están asociados unos resultados de aprendizaje. La competencia para la formación contabilidad en las organizaciones se denomina contabilizar los recursos de operación, inversión y financiación de acuerdo con normas y políticas organizacionales. Cada una de las actividades, son 4 actividades que desarrollamos en la formación, cada una de las actividades tiene un resultado de aprendizaje asociado a esa actividad. Por tal motivo, para la actividad 3 tenemos como resultado de aprendizaje registrar las transacciones, soportes contables y financieros de la empresa según la normativa vigente. La fecha de formación de la actividad 3 está dispuesta del 2 de mayo al 9 de mayo. Como también indicaba al inicio, todos los enlaces permiten envíos de manera tardía, lo que indica que pueden ingresar y participar en el tiempo que tengan disponible. Todos los enlaces les permiten envíos de manera tardía. Por tal motivo, pueden participar si aún tienen alguna actividad pendiente por presentar. De igual manera, también recordarles que en el caso de las evaluaciones y la prueba interactiva o evaluaciones o cuestionario, estos permiten que una vez ustedes presenten la actividad, puedan visualizar la calificación allí por calificaciones. Entonces, si presentaron la prueba de conocimiento de la actividad 1, 2 o 4 o la prueba interactiva de la actividad 3, pueden una vez la finalizan, en algunas ocasiones sale una ventanita que les muestra como un error, pueden cerrar esa ventana, ir directamente a calificaciones y verificar. Si aparece la letra A, quiere decir que la actividad fue aprobada. Si aparece la letra B, quiere decir que la actividad no fue aprobada y se debe volver a presentar. Por el contrario, si ustedes presentan, por ejemplo, una prueba de conocimiento, van y visualizan en calificaciones, una vez cierran esa pantallita, lo que sucede es que si no les aparece la calificación, deben volverla a presentar. Entonces, la recomendación es siempre una vez presenten las pruebas interactivas, que es de la actividad 3, o los cuestionarios de cada una de las actividades, finalizan, ahí les permite realizar una revisión y después verificar en calificaciones que les haya guardado la calificación. Si ustedes revisan en calificaciones y no la visualizan, la deben volver a presentar. En el caso de que no aprueben la actividad, también les va a permitir que la vuelvan a presentar. Entonces, una vez vuelvan a presentar la actividad,
el sistema lo que hace es que les va a guardar la calificación del intento donde obtuvo más puntos o el intento más alto. Entonces, en ese caso, pues le va a guardar la calificación. Si en el primer intento obtuvo 60 puntos, quiere decir que la actividad no fue aprobada, le va a aparecer la letra D. Si en el segundo intento obtuvo 80 puntos, quiere decir que la actividad fue aprobada y el sistema automáticamente le va a guardar la calificación del intento más alto. Encontramos en el componente formativo de la actividad 3 el plan único de cuentas. Entonces, ¿qué hemos ido realizando en el desarrollo de este proceso? ¿Qué hemos ido avanzando? En la primera actividad vimos cuáles son los elementos de la empresa, cuáles son la definición de empresa, cuáles son los tipos de sociedades. Eso lo vimos para identificar a cuáles son los factores, cuál es la clasificación de la empresa según la actividad económica, cuál es la clasificación de las empresas en Colombia, cuáles son los tipos de impuestos que pagan las empresas en Colombia y al tiempo que identificamos cuáles son los tipos de sociedades y cuál es su clasificación de acuerdo con la forma de asociarse. Entonces, eso lo vimos en la primera unidad. En la segunda unidad, entonces, nos referimos directamente al tema de la importancia de la contabilidad, donde identificamos cuáles son las clases de contabilidad, cuál es ese ciclo contable que se debe seguir, cuáles son esos soportes contables que me van, como su nombre lo indica, a soportar todo ese ciclo contable que hemos desarrollado, cuáles son, qué es la cuenta contable, la clasificación de las cuentas según su naturaleza, según los estados financieros y vimos la dinámica de la cuenta T. Para la actividad 2, entonces, en la actividad 1 lo que hicimos fue un documento donde identificamos cuáles son las características y los elementos necesarios para constituir una SAS. En la actividad 2, entonces, vimos un ejercicio práctico donde vamos a realizar el registro en cuentas T de unas contabilizaciones que se brindan allí en la actividad. Para esa actividad yo les facilité un formato en Excel que lo encuentran también ahí en el enlace de la actividad, donde se deben hacer los registros contables de cada uno de esos movimientos que se van reflejando. Recuerde que hay asientos contables simples, hay asientos contables compuestos. El simple es el que una cuenta recibe, otra cuenta entrega. Cuando hablamos de asientos contables compuestos, entonces cuando intervienen una cuenta que recibe, dos o tres que entregan o al contrario. Entonces son los elementos que hemos ido visualizando en la actividad 1 y en la actividad 2. Ya para la actividad 3, entonces vamos a identificar cuál es el plan único de cuentas. Al referirnos al plan único de cuentas, identificamos que el plan único de cuentas nos refleja, como su nombre lo indica, son los elementos que componen ese PUC o plan único de cuentas, el cual busca que exista uniformidad en los registros de operaciones económicas que realicen los comerciantes. ¿Para qué? Para facilitar la identificación de la información y de esa manera poder comparar la información de la empresa XYZ con la empresa ABC. Entonces, identificamos cuáles son esos elementos en este componente formativo de la actividad 3 que componen ese PUC o plan único de cuentas. Y entonces es allí donde vamos a ver cuál es el objetivo del plan único de cuentas, cuáles son las clases y vamos a identificar la dinámica y la descripción de cada una de esas cuentas. Aquí entonces ya les había mencionado también, en el plan único de cuentas vamos a encontrar 9 clases de cuentas. Esas clases de cuentas pues están determinadas con su dinámica y su descripción de cada una de ellas. Entonces podemos ver en el material de formación que identificamos el objetivo del plan único de cuentas. ¿Cuál es el objetivo de este plan único de cuentas? Surgió en 1995 por la necesidad de dar uniformidad a las operaciones económicas que generan los comerciantes con el fin de brindar transparencia en la información contable. Se hace de obligatoria aplicación
tanto para personas naturales como para personas jurídicas que requieran o que están obligadas a llevar contabilidad. Cuando hablamos del Plan Único de Cuentas, pues acá en la imagen les estoy mostrando cuáles son cada una de las clases y a qué estado están asociadas. La clase 1, 2 y 3, que corresponde a activo, pasivo y patrimonio, están asociadas al balance general. La clase 4, 5, 6 y 7, ingresos, gastos, costos de venta, costos de producción, están asociados al estado de resultados. Y las cuentas de orden deudoras y las cuentas de orden acreedoras, que corresponden a las clases 8 y 9, están asociados al estado de orden. Aquí vemos cada una de las dinámicas y la descripción de cada una de ellas. Entonces, allí en el componente formativo, pues van a poder ampliarlo de mejor manera. Cuando hablamos entonces de la clase 1, que corresponde al activo, esta clase agrupa las cuentas que representan bienes y derechos tangibles e intangibles de la empresa, los cuales se emplean como fuente potencial de beneficios presentes y futuros. Allí, entonces, podemos identificar en la clase 1 del activo el disponible, inversiones, inventarios y diferidos. Cuando hablamos de disponible es donde se albergan las cuentas que registran los movimientos de los recursos de liquidez inmediata, total o parcial de la empresa. Cuando mencionamos las inversiones, pues según el Plan Único de Cuentas, aquí se registran las inversiones en acciones, en cuotas o partes de interés social. Los inventarios, pues allí encontramos artículos, materiales, suministros, productos y recursos. En diferidos aparecen las cuentas de gastos pagados por anticipado, como gastos comúnmente denominados como cargos diferidos. Cuando hablamos de la clase 2, el pasivo, entonces vemos que esta clase agrupa las cuentas que representan las obligaciones contraídas por parte de la empresa para el desarrollo de sus actividades y que serán pagaderas en dinero, en bienes o servicios. En esta clase encontramos entonces cuentas que están relacionadas a obligaciones financieras, donde aparece el valor de las obligaciones contraídas mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito o otras instituciones financieras. Proveedores, que contienen los registros del valor de las obligaciones por concepto de adquisición de bienes o servicios. Encontramos también las cuentas por pagar, que incluye las obligaciones que son contraídas por la empresa a favor de terceros. Impuestos y gravámenes, en estas se registran los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado. Obligaciones laborales, contiene el registro del valor de los pasivos a cargo de la empresa y que están a favor de los trabajadores. Los pasivos estimados, aquí se registran los valores provisionados por la empresa por concepto de obligaciones para costos y gastos. Encontramos también los diferidos y otros pasivos. Esos son los que corresponden a la clase 2, que es la clase de pasivo. Cuando hablamos de la clase 3, es la clase de patrimonio. Esta clase agrupa las cuentas que representan el producto del activo total menos el pasivo externo. Allí podemos destacar o mencionar el capital social, que es donde se registra el valor total de los aportes iniciales y los posteriores aumentos o disminuciones que los socios accionistas ponen a disposición de la empresa mediante cuotas, mediante acciones, monto asignado. Encontramos el superávit de capital, es donde aparece el valor de las cuentas que reflejan el incremento patrimonial ocasional, la revalorización del patrimonio, el resultado del ejercicio, donde registramos si al finalizar el ejercicio contable la empresa obtuvo utilidad o por el contrario obtuvo pérdida. Y también se registran allí los resultados de ejercicios anteriores, es donde va trayendo el acumulado de resultados anteriores. Cuando mencionamos la clase 4, entonces vemos que es la clase de ingresos, donde se agrupan las cuentas que representan los beneficios tanto operativos como financieros
que recibe la empresa para el desarrollar con normalidad su actividad comercial. En los ingresos, entonces, podemos identificar ingresos operacionales y no operacionales. Cuando hablamos de ingresos operacionales, aquí aparecen los valores que reciben, que son causados como resultado de las actividades que desarrollan el cumplimiento del objetivo, del objeto social, mediante la entrega de bienes o servicios. Cuando hablamos de los ingresos no operacionales, contiene los ingresos provenientes de transacciones diferentes a las del objeto social de la empresa. En la clase 5 encontramos los gastos. En los gastos aquí se agrupan las cuentas que representan los cargos operativos y financieros de la empresa para desarrollar su actividad productiva. En la clase 5, entonces, encontramos los operacionales de administración, que son los gastos operacionales de administración que se ocasionan para desarrollar la actividad objeto social principal de la empresa, y las operaciones de ventas que contienen los gastos ocasionados para desarrollar el objeto social del ente económico. Tenemos la clase 6, que es la clase de costo de venta. Contiene las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos necesarios para fabricar los productos o prestar los servicios vendidos. Allí podemos destacar el costo de ventas y prestación de servicio. En la clase 7 tenemos costo de producción-operación, que contiene el conjunto de las cuentas que representan las erogaciones y cargos asociados, clara y directamente con la elaboración o la producción de bienes o la prestación de servicios de la empresa, a través de los cuales obtiene sus ingresos. Y allí podemos identificar como un ejemplo la materia prima. Como su nombre lo indica, en esta se registra el valor de las materias primas o materiales que se utilizan en el proceso de producción o fabricación de bienes. En la clase 8, que son las cuentas de orden deudoras, aquí se registran las cuentas que reflejan hechos o circunstancias de los cuales se puede generar derechos afectando la estructura financiera de la empresa. Ahí podemos mencionar o poner como ejemplo los derechos contingentes, que comprende el registro de los compromisos o contratos de los cuales se pueden derivar algunos derechos. Y como clase 9 encontramos las cuentas de orden acreedoras, donde se agrupan las cuentas que registran los compromisos o contratos relacionados con posibles obligaciones y que por lo tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera de la empresa. Y allí encontramos la responsabilidad contingentes, que comprende los compromisos o contratos de los cuales se pueden derivar obligaciones a cargo de la empresa. Entonces, estos son los elementos que componen el Plan Único de Cuentas. Para la actividad 3 tenemos dos evidencias. La primera evidencia es la prueba interactiva, es una actividad que se desarrolla en línea, que se denomina Conociendo el Plan Único de Cuentas. Es una actividad tipo cuestionario que les permite a ustedes desarrollarla en línea y una vez finalizan, ustedes ingresan, van seleccionando cada una de las opciones de acuerdo a los cuestionamientos que están allí en la actividad. Y una vez finalizan, para aprobar, recuerden que deben obtener de 70 a 100 puntos. Si obtienen de 69 a 0 puntos, pues deben volver a presentar la actividad. Es una actividad que se desarrolla en línea, que le va a permitir 3 intentos, que les va a guardar la calificación más alta y que les va a permitir visualizar la calificación a través de calificaciones. Como segunda evidencia tenemos el taller aplicando el Plan Único de Cuentas. Para el desarrollo de este taller, entonces, ¿qué se solicita? Aquí en esta guía que yo les pongo en el enlace del taller, les indico que lo que deben hacer es que observamos que en el Plan Único de Cuentas para comerciantes se manejan diferentes cuentas y sus dinámicas. En este sentido, se deberá realizar la descripción de cada una de ellas, entonces de cada una de las 9 clases de cuentas que existen, y señalar la forma en que se utiliza, y podemos identificar, así como les mostraba en la imagen, cuáles son las cuentas que se identifican o que son más relevantes o que de las que pertenecen a cada una de las clases. Entonces pueden apoyarse en el material que se comparte para la actividad 3
pueden realizar consultas adicionales en otras fuentes que les indiquen que efectivamente en el taller se deben identificar las 9 clases de cuentas, cuáles son sus dinámicas, cuál es su descripción y cuáles son las cuentas que están asociadas a cada una de estas clases de cuentas. Eso es lo que se pide para el taller 3. Recuerden que cuando ingresan a calificaciones deben verificar allí en calificaciones si aparece la letra A, la actividad fue aprobada, si aparece la letra D, quiere decir que la actividad no fue aprobada, que se debe volver a presentar. Y si cuando ingresan el enlace está en blanco, como me aparecen a mí acá en la imagen, quiere decir que la actividad aún no se ha presentado. Esta es la ruta sugerida de la familia de contabilidad y finanzas. En días pasados en el grupo de WhatsApp les compartí un enlace a través del cual pueden entrar a la oferta de formación complementaria que maneja el SENA y pueden buscar, de acuerdo a la formación que ustedes quieran realizar, pues pueden buscar cada una de las ofertas que allí se encuentran. De igual manera, finalizando esta formación, les voy a compartir una oferta de cursos que tengo a mi cargo, las cuales pues podemos continuar en la formación de la familia de contabilidad y es un enlace que se les comparte a través del cual pueden realizar la inscripción va a quedar registrado a través de Betowa, lo único es que van a quedar registrados en una bolsa, eso se llama una bolsa del centro de formación, o sea, como una oferta cerrada, y por ahí también pueden realizar algunas de las formaciones que tenemos como oferta para el próximo mes. Esa es la información que yo tengo para el día de hoy. Voy a dejar aquí de compartir mi pantalla. No sé si tienen alguna duda, pregunta o inquietud. Las calificaciones ya les indicaba, están actualizadas hasta el día de ayer. Entonces, en el transcurso del día o a más tardar mañana podrán visualizar la calificación de evidencias que hayan enviado después del día de ayer. Claro que sí, esta presentación yo se las comparto a través del espacio de calificaciones para que la puedan visualizar con el enlace de la grabación. Sí, esa plantilla yo se las comparto. Igual también les he enviado el material de cada actividad, el archivo donde está específico que deben presentar en cada actividad. Todos los enlaces están disponibles para participar, todos los enlaces están disponibles para que revisen. Yo creo que el día de mañana les voy a compartir un avance de participaciones para que visualicen qué actividades ya presentaron, qué actividades aún tienen pendiente. En el caso de quienes me han enviado la copia del documento y les aparecen D, quiere decir que no se cumple con la actividad porque el archivo no se puede visualizar, porque me envían solamente una cara del documento y deben ser las dos caras. Entonces, por favor, revisen allí por calificaciones y verifiquen que todas las actividades que ustedes ya hayan enviado se encuentren aprobadas. La próxima sesión la realizaremos el día 11 de mayo, o sea, el próximo lunes. Oportunamente les estaré compartiendo el enlace para ingresar el día jueves para que puedan ingresar a la sesión, que es la última sesión que tenemos, ya la última sesión de la actividad 4. Esta es la información que yo tengo para el día de hoy. Agradezco la participación. No sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud. No, señora. Vale, muchas gracias y buen día para todos. Agradezco si nos vamos retirando para generar el enlace de la grabación. Buen día para todos.